El tema del que hablaremos es la macroeconomía. Pues bien, la macroeconomía estudia la economía de un lugar, país o grupo de países. La particularidad de esta disciplina radica en su análisis holístico. Estas cifras se refieren al empleo, la renta nacional o la inversión. El objetivo de estas escalas globales es comprender el entorno, tomar decisiones y predecir resultados. Entre muchas otras ramas, la economía estudia cómo las decisiones que toman unas personas afectan a otras. Por ejemplo, puede estudiar las decisiones de demanda de un grupo de personas para un determinado producto y luego averiguar qué quieren los consumidores. La macroeconomía no pretende agregar decisiones individuales que afecten a los productos básicos, sino estudiar la economía general de un lugar. La disciplina analiza el consumo de todos los bienes de la economía, la realización de un conjunto de inversiones y el comportamiento del mercado laboral. Una pregunta frecuente o confusa podría ser: ¿cuál es la relación entre la macroeconomía y la microeconomía? Pues bien, la microeconomía no es una economía pequeña y la macroeconomía tampoco es una gran economía. Por ejemplo, estudiar la toma de decisiones de las corporaciones multinacionales más grandes del mundo utilizará la microeconomía como herramienta, y los estudios económicos de lugares pequeños y escasamente poblados utilizarán la macroeconomía. Sin embargo, la relación entre ambos es demasiado estrecha. Además, la microeconomía es la base teórica de la mayoría de los modelos de la macroeconomía moderna, aunque ha habido excepciones notables en el pasado, como Keynes no utilizó la microeconomía como referencia fundamental. Los modelos de la mayoría de los macroeconomistas de hoy se basan en la microeconomía, incluida la mayoría de los actuales seguidores de Keynes. Por ejemplo, para comprender el comportamiento del consumidor, comenzamos con cómo se toman las decisiones en nombre de los agentes. La macroeconomía estudia conceptos como el desempleo, la crisis, el crecimiento económico, la deuda privada y pública, y el déficit público y la balanza de pagos, La etc. población se divide en dos grupos: las personas activas y las personas inactivas. Las personas inactivas son las personas de 16 años o más que no cuentan con un empleo, y las personas activas son las personas que sí cuentan con empleo. Entre estas se encuentran grupos: las personas que cuentan con beneficios como algún tipo de seguro, jubilación o un contrato, y las personas que no, las personas que laboran sin siquiera tener un contrato. Luego vienen los desocupados, las personas que cuentan con características y las ganas para tener un trabajo pero que no lo encuentran, y eso se llama desempleo. El desempleo se mide con la tasa de desempleo, que es el número de personas desempleadas entre el número de personas de la población por 100. De aquí vienen y surgen los sindicatos. ¿Qué es un sindicato? Un sindicato es un grupo de trabajadores que representa a los demás trabajadores ante el Estado, buscando una mejora en el salario, capacitaciones o mejores condiciones laborales, así como sus derechos. Ellos los pelean, ellos buscan hablar con el Estado y lograr que tengan todos una igualdad. Se dice que estar en un sindicato ayuda a tener una mayor facilidad para encontrar trabajo. Sin embargo, existen dos teorías. Estar en un sindicato te consigue trabajo y te ayuda a tener mejores beneficios como un aumento en el salario, mejores condiciones laborales, derechos laborales, y entonces la tasa de desempleo disminuye. Sin embargo, en la teoría 2 se dice que al estar en un sindicato buscan tener derechos inalcanzables, beneficios que no se pueden. Entonces generan que las empresas desempleen, ellos generan empresas ineficientes porque no son capaces de lograr cumplir las necesidades del trabajador, y entonces aumenta la tasa de desempleo. Crisis económica. Para empezar, el sistema económico capitalista tiene como característica ser un sistema económico cíclico. Es decir, primero se producen periodos de crecimiento donde el desempleo baja, los salarios y la producción aumentan. Pasamos a un estancamiento donde se desacelera el proceso, luego empezamos el proceso expansivo para seguir con una etapa de depresión, que es la caída de la inversión, del empleo y la producción. Y viene la crisis. La economía colapsa y se presentan altos índices de desempleo, quiebre de empresas con exceso de mercancía, quiebre de bancos, reducen la inversión y salarios, después empieza un crecimiento para continuar con el estancamiento, luego con la depresión y otra vez con la crisis. ¿Por qué se originan? Por factores externos. Puede ser algún tipo de desajuste humano del gobierno, o sea, no tiene nada que ver con la economía. Por factores internos, que son propios del sistema económico. Sugieren o surgen que son variaciones que experimenta la demanda agregada. La demanda presenta una reducción, deja de consumir la población y entonces así las ganancias bajan. O por demanda
de dinero mal correspondida por las autoridades. Es decir, que el banco no incrementa la oferta de dinero a la misma proporción en que crece su demanda, o simplemente por el comportamiento cíclico. Respecto al crecimiento económico, se conoce como el aumento o mejora en el valor de los bienes y servicios de un mercado determinado. Lo que se suele utilizar para medir el crecimiento económico es el Producto Bruto Interno, también conocido como PBI. Si el PBI de un país determinado sube, podemos decir que ha habido un crecimiento económico. Lo que el PBI intenta medir es cuánto se produce o consume en bienes y servicios, esto representado en dinero. Y de esta manera se puede medir de tres formas: calculando la producción de bienes y servicios, calculando cómo se gasta el dinero o también calculando los ingresos de las personas. Es por ello que para que haya un crecimiento económico no solamente debe de haber un aumento de dinero, sino que también tiene que haber una generación de riqueza o de valor. En general, el crecimiento económico ocurre cuando una sociedad genera más riquezas a través de la generación de más productos y servicios, y al mismo tiempo de más consumo. Por ende, el crecimiento económico sostenido no puede ocurrir sin esa generación de riquezas y ese movimiento. Deuda pública y privada. Independientemente de si se trata de una administración pública o de una empresa privada, debemos de tener en cuenta que lo normal es que en algún momento todas de ellas necesitaron de financiación para poder llevar a cabo su actividad. Para conseguir esta financiación, las empresas podrían realizar una emisión de deuda. De este modo, pedirán dinero prestado mediante la emisión de títulos financieros. Por un lado, la emisión de deuda pública podrá ser emitida por el Estado, de las administraciones autónomas y otros organismos públicos. Con ello se buscará hacer frente al mantenimiento de un sistema de bienestar social. Esto puede ser mediante letras del Tesoro, obligaciones del Estado y deudas autonómicas y otros organismos públicos. Por otro lado, en el caso de la emisión de la deuda por parte de las empresas privadas, que éstas buscarán colgar la deuda entre los inversores para poder desarrollar su actividad. Por ejemplo, para cubrir una deuda con proveedores o para la inversión de un nuevo proyecto. Esto puede hacerse mediante bonos y obligaciones privadas, pagarés de empresas, etc. ¿Qué es el déficit público? Pues son pérdidas, hablemos claro, ni ajustes o desequilibrios macroeconómicos, ni herencias recibidas, son pérdidas. En la economía hay dos sectores, el sector público y el sector privado. En el sector público, al igual que en las familias y empresas, se generan todos los años ingresos y gastos, con una diferencia de un resultado. Si el resultado es positivo, será más superávit, y si es negativo, habrá más pérdida. Al igual que en una familia o en una empresa, si se tiene una pérdida, se tendrá que pagar. ¿Y cómo se paga? O con fondos de ahorro acumulados anteriormente o con una deuda.